Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este rato de adoración frente al Santísimo. Como ustedes podrán apreciar en la imagen, está San Ignacio de Loyola detrás, porque hace unos días empezamos a celebrar el año ignaciano, los 500 años de la conversión de San Ignacio. Por eso queremos traerlo en esta tarde para que recemos juntos. Con las hermanas esclavas compartimos la espiritualidad ignaciana, es parte de nuestra raíz, de nuestro origen. Y entonces hoy queremos invitarlo a Ignacio a rezar este rato delante de Jesús. Y vamos a iniciar nuestra oración cantando. En el contexto de la vida de Ignacio, la herida tiene lugar en Pamplona, en una batalla donde Ignacio pone toda su fuerza, se entrega para conseguir una victoria, y aparentemente lo que ocurre en esa batalla es un fracaso, porque de hecho el bando en el que Ignacio estaba pierde. Y es en esa batalla donde una bala de cañón le hiere las piernas, las rodillas, e Ignacio cae convaleciente. ¿Por qué recordamos este año los 500 años de ese momento? Porque en el fondo la herida es la posibilidad de Ignacio de convertirse. De ahí va a surgir su conversión. De ahí va a surgir el discernimiento, de ahí va a surgir la experiencia de sentirse en las manos de Dios. De ahí nace una nueva vida para él. Por eso es que hoy rezamos sobre la herida. Hoy vamos a rezar sobre nuestras heridas. Esa es la invitación que quisiera hacerles en esta tarde. Y tal vez pudiéramos preguntarnos en qué medida la fe puede ayudarnos a curar nuestras heridas. Y la verdad es que no hay una única respuesta para ello. Cada itinerario, cada historia, también cada historia de fe es distinta. Pero en todo caso, cabe aventurar, como le pasó a Ignacio, que el encuentro con Jesús y su Evangelio puede ser experiencia de sanación. Ahora, ¿qué encuentro? Porque a Jesús no lo encontramos hoy físicamente, no es una presencia tangible y su abrazo no es sólido. No es algo a lo que podamos aferrarnos en las horas de desesperación o de angustia. Y sin embargo, responde, abraza y quizá sana. ¿Cómo? Hay muchas personas, tal vez las conocemos, que después de haber leído un libro, como le pasó a Ignacio,
que leyó la vida de Jesús o habiendo visto determinada película, afirman que esa experiencia precisa transformó sus vidas. Quizá encontraron una afinidad con alguno de los personajes. A Ignacio le pasó con San Francisco, con Santo Domingo, o una afinidad con la historia narrada, ¿no? El caso es que algo encajó para ellos. Pues bien, esto puede ocurrir de una manera mucho más viva cuando nos acercamos a la historia de la salvación que se nos muestra en el Nuevo Testamento. Porque esa historia de la salvación habla de nuestras vidas. Habla de un Dios apasionado por la humanidad, por cada ser humano, un Dios que no está lejos, al contrario, muy cerca, y que no se despreocupa de nosotros, sino que nos busca, nos acoge. Un Dios que conoce cada lamento de nosotros, cada humano, cada ser humano, que conjuga fortaleza y debilidad, aciertos y errores, que atesora memorias felices, pero también expreso de dolores viejos. Y la noticia que contiene el Evangelio es que Dios no es ajeno a nuestras vidas, sino que de algún modo está presente. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, hombre Dios encarnado, sigue en medio de nosotros y es aliento que nos empuja para salir adelante. Esta fue la experiencia de Ignacio. La convalecencia de Ignacio fue desafiante, fue dura, enfrentó 2 operaciones y tal vez no como las imaginamos hoy. No había anestesia, había dolor, había angustia también. Y en el fondo también había un deseo vano de Ignacio de que esa herida no condicionara su vida. Y la verdad es que lo que Dios demuestra es que lo que parecía un mal se va a transformar en un bien. Que realmente esa herida va a condicionar su vida, pero para algo mayor, para una plenitud a la que Ignacio estaba invitado. Entonces, la primera pregunta para nosotros hoy, y que les invito a que reflexionemos en este rato, es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en relación a mis heridas? Y para eso es bueno reconocer cuáles son las heridas que padezco hoy. Esas cosas que me duelen, esas cosas que a veces pesan en la historia, esas cosas que me hacen o me han hecho daño, y aquellas cosas por las cuales muchas veces actúo. A veces nos sorprendemos en nuestras reacciones, a veces nos sorprendemos en nuestra manera de actuar negativamente en relación a los demás, y que si nos animamos a buscar un poco más, reconoceremos que tienen su origen en nuestra herida. Entonces, los invito a pensar en eso, a rezar con eso, aquí delante de Jesús. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios hoy en mi vida? ¿Y cuál es mi herida hoy? Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas sentir, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas sentir, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, de ti me viene todo y a ti debe volver.
Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. ¿Por qué decimos que Dios nos puede sanar? En primer lugar, porque es presencia en nuestras vidas. Muchas heridas nos aíslan, nos incapacitan para el encuentro, nos llevan a vivir un poco vueltos hacia adentro, absortos en nuestro propio dolor, ajenos a lo que hay alrededor. Nos parece entonces que nuestros problemas son un muro insalvable o una losa implacable que nos impide alzar la vista. Muchas veces la herida hace que nos sintamos incomprendidos, aislados, pensando que nadie es capaz de entender lo que nos ocurre. Pues bien, quizá una de las experiencias más sanadoras vinculadas a la fe es comprender, una comprensión que es racional, pero sobre todo emotiva, comprender que no estamos solos, que Dios nos conoce hasta en las entrañas y que su mirada sobre cada uno de nosotros es una mirada de reconocimiento, de comprensión y de aliento. Que en todo aquello que nos pesa, Él lleva una parte, que está con nosotros, aunque a menudo ni nos demos cuenta. Dios nos sana porque nos acepta. Demasiado a menudo funcionamos en las relaciones más importantes de la vida, desde el miedo, la apariencia, la necesidad de estar constantemente justificándonos o ganándonos la aprobación, la benevolencia y la acogida de otros. Descubrir que la dinámica de la relación con Dios no tiene ese imperativo de justificar nada puede ser tremendamente liberador. Descubrir que Dios te mira y te conoce, que entiende tus pensamientos, tus dolores, tus sueños realizados y también los sueños rotos. Sentarte a rezar sin tener que justificar nada. Todo eso nos puede colmar, o al menos calmar. Hoy estamos ante ese Jesús que nos regala esa manera de estar con nosotros sin venir a pedirnos cuenta. Es la gratuidad de la amistad. Es cuando realmente nos hemos sentido amigos que nos podemos sentar frente a Él. Y a veces sin hablar demasiado, porque ¿quién sino Él va a conocer la herida? ¿Quién sino Él va a conocer lo que nos está dañando, nos está doliendo, nos está molestando en este tiempo? A veces no son muchas palabras. A veces son, como le pasó a Ignacio, algunos tiempos de convalecencia, algunos tiempos de sentirnos un poco solos y que vaya creciendo esa presencia de amistad. Es el Señor que va sanando, que va curando la herida. Les propongo que escuchemos ahora una canción cuya letra compuso el padre José María Rodríguez Olaizola y la música que escribió Cristóbal Fones también para esta canción. Se llama La herida. Escuchémosla y recemos con ella. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos,
alguna decepción nos hará mella, mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta, guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todo seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. La herida convertida en cicatriz, en el fondo, es una manera de sanar. La cicatriz es el signo, tal vez, de una lucha, de un sufrimiento, de una batalla, pero también es el signo de la curación, del haber podido salir adelante, del sentirnos sanados. Tenemos siempre el recuerdo en una cicatriz. Es un recuerdo que, si lo sabemos mirar bien, tal vez nos haya fortalecido, aunque nos hubiera gustado no pasarlo. Tal vez nos haya enseñado que sufriendo aprendemos a comprender más al que sufre. Pero fundamentalmente nos enseña que Dios nos sana, que hay otros que nos ayudan a sanar y que muchas veces en nosotros mismos hay una fuerza para sanarnos. En el fondo, porque sentimos que nos sana quien cree en nosotros. A menudo la experiencia más desoladora es sentirse incapaz de luchar o pensar en el número de personas a las que les estará fallando uno en la vida, ¿no? Con nuestra tristeza, con nuestras contradicciones. Volvemos contra nosotros mismos todo lo que no funciona. Es esa mirada, ¿no?, que se enturbia cuando nos sentimos heridos y pensamos que siempre es culpa nuestra. Los peores reproches son los que uno mismo se hace. Pues bien, de esa dinámica, ¿quién nos saca? Y nos saca quien cree en nosotros más allá de nuestras sombras.
A Jesús lo vemos constantemente levantando a personas a quienes todos dan la espalda y en quienes Él manifiesta una confianza radical. La fe nos dice que esa misma confianza atraviesa el tiempo, atraviesa la historia. Nosotros somos como los leprosos, los cojos, los sordos, los malditos que estaban en el Evangelio. Y sin embargo, sanados por quien nos mira con infinita ternura y nos dice: creo en vos, tal como sos. Ahí radica la capacidad de reconciliarnos con nuestros límites, nuestro pasado herido con nuestro presente golpeado y seguir caminando. Esa fue la historia de Ignacio. Ignacio se reconcilia con su pasado. Muchas veces a lo largo de su vida Ignacio hablará del primer tiempo de su vida, de esos primeros 26 años. Y muchas veces hablará de ellos con pena, con cosas que le gustaría que no hubieran ocurrido. Pero los habla desde el lugar de alguien que ya ha experimentado algo distinto, que ha experimentado que su herida fue sanada, que su cicatriz le recuerda ese tiempo, pero también le muestra la posibilidad de la vida nueva. Ignacio, después de su conversión, empieza una vida nueva. Tal vez uno podría pensar que cada uno de nosotros, el mismo San Ignacio, al convertirnos, ya no vamos a tener que seguir trabajando sobre nosotros mismos, ya no vamos a tener que pedir ayuda, o ya no vamos a tener que seguir experimentando la debilidad. Y la verdad, si somos francos y sinceros con nosotros, nos damos cuenta de que no es así, que cada día seguimos batallando y peleando con nuestra propia fragilidad, a veces con nuestro dañar a los demás. Pero el Dios nuestro es el que nos invita, el que nos dice siempre: yo te ayudo, deja que te pueda sanar. Eso pedimos en este momento, la capacidad de creer que como Dios me quiere, Él me sana. Reflexionamos un rato. Jesús, a contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar me puede amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña en caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometerme a Jesús, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo, en la puridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien
vida, entero te creo y quiero ser. Mis ojos sean fuentes de alegría, que abracen tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo. Me sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. La fe nos hace fuertes en la debilidad. Esta afirmación de San Pablo sigue teniendo hoy una vigencia radical. En el mundo de los triunfadores, de los poderosos, de los que parecen estar siempre radiantes, la realidad es que lo cotidiano es un poco más gris, un poco más contradictorio, un poco más heterogéneo, y que a veces estaremos pletóricos, pero muchas otras veces estamos doblados por tantas circunstancias que nos derrotan. Parte de la fe auténtica pasa por descubrir la fortaleza en la debilidad. ¿Y en qué medida la experiencia religiosa nos permite esto? Nos lo permite porque la fe nos da permiso para estar mal. Eso no es una tontería. La fe nos da permiso para estar mal. En este mundo, en el que vivimos bajo el imperativo de la felicidad a cualquier precio, la fe nos enseña a recibir la vida con toda su hondura, también con la parte menos amable. Hoy parece que cualquier filosofía de vida tiene que garantizar altas dosis de bienestar, satisfacción, autorrealización y bienestar emocional. Dios y su Evangelio no nos prometen un mundo de bienestar zen o de pasión desbocada. Nos ofrece sentido, el sentido de una vida abrazada en su complejidad, capaz de afrontar también las noches oscuras. Ese sentido creyente de la vida nos ayuda a ponerle nombre a las heridas y el dolor, un nombre cargado de contenido. Y entonces hablamos de cruz. Cuando las heridas son consecuencia inocente del mal, es una cruz contra la que hay que luchar, para bajar de las cruces a tantos seres humanos injustamente crucificados. Cuando esas heridas provienen de los propios compromisos que uno abraza por coherencia con aquello en lo que cree, entonces es una cruz aceptada, aunque a veces nos costará lágrimas. Nadie dijo que fuera fácil. De hecho, quien prometa una vida sin sufrimiento, lo único que va a generar es frustración. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas aparentemente felices, pletóricas, seguras de sí mismas y del mundo, a quienes algo que les golpea hace que se desmoronen todas sus seguridades, sus convicciones, y las lleva a sentirse estafadas por la vida, por la historia o, para el caso, por Dios? No, Dios no nos promete una vida entre algodones,
sino una vida abocada a navegar por muchos mares, a atravesar alguna que otra tormenta y a disfrutar de épocas de libertad, pasión y calma. Una vida, en definitiva, humana. Recemos con esto de que la fe nos hace fuertes en la debilidad. Liberados de la necesidad imperiosa de ser fuertes, o para el caso perfectos, podemos compartir la debilidad. Y compartir la vida, no solo los retazos brillantes, generan un tipo de fraternidad diferente, más auténtica, más sincera, más honda. La fe nos sana porque nos dispone al encuentro con un Dios que no juzga, sino que abraza y acoge, y al encuentro con un prójimo que no exige ocultar las heridas, porque comprende que son parte de la vida. La sanación no implica borrar ni olvidar lo ocurrido. No supone eliminar aquello que ha podido causarnos daño. Al contrario, supone aceptar los episodios menos gozosos y seguir adelante con ellos. Es, en definitiva, dejar cicatrizar la vida, no simplemente maquillarla. De modo que cuando lleguemos al final, llevaremos con nosotros las marcas de todo lo ocurrido, de todo lo gozoso, pero también la memoria sanada de los golpes, las lecciones por las historias que en algún momento se nos atravesaron, las lágrimas asumidas y las batallas luchadas, ganadas o perdidas. Muchas veces podemos preguntarnos cuáles son los mayores temores que surgen de nuestras heridas. El temor a no ser queridos, a ser abandonados, a ser rechazados, a ser juzgados. El temor a no ser reconocidos, a ser criticados, a fracasar, a quedarnos sin amigos, a quedarnos sin tareas, a quedarnos vacíos. Son miedos que nos roban la libertad que Él nos regala. Jesús ha pasado por todos ellos en la cruz para que podamos atravesarlos con Él, y nos dice ante nuestros temores: mírenme, vengan a mí, al no querido, al rechazado, al abandonado de los hombres, al despreciado, al que se vació para llenarnos.
al que se dejó desnudar para vestirnos, para rescatarnos de nuestros temores más profundos. Ir al único que puede amarnos hasta el fondo, el que no va a abandonarnos, el que va a hacer fecunda nuestra vida independientemente del éxito o del fracaso, el único que puede abarcar nuestro vacío, pues está hecho a la medida de su corazón. En estos días iniciamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, la semana que viene vamos a celebrar la fiesta del Sagrado Corazón. Y creo que no hay camino que nos acerque más al corazón de Jesús que el camino de la amistad y de la misericordia de Dios con nosotros. Pero también en ese corazón herido, nuestro corazón herido nos acerca a Él. Esas preguntas que compartíamos recién, ¿cuáles son los mayores temores que surgen de mis heridas, ¿no? ¿A qué le temo? ¿Qué cosas salen de esa herida, como decíamos hace un rato? Jesús pasó por todo lo que puede pasar un ser humano y en la cruz está desfigurado, de tal manera que por muy tremendo que sea el sufrimiento de un ser humano y por mucho que haya deshumanizado su vida, puede mirar el rostro de Jesús y encontrarse reflejado en él. Puede mirarse en ese rostro y reconocerse amado. Sus heridas nos curan, sus heridas convierten y transforman las nuestras, no en lugares de murmuración y de desgracia, sino el espacio a través del cual puede circular su vida. El costado abierto ha hecho su corazón accesible a todos, pero no como una plaza o una pensión, es decir, no sin dolor y sin dificultad. Está abierto por una herida, con entrada libre, abierto, sin defensas, con una increíble vulnerabilidad, siempre y en todas partes. Como un regazo, el que nos recoge a todos. Vengan a mí, nos dice, sin palabras desde la cruz, todos los cansados y abatidos, que yo les daré descanso. Amor de hombre humillado, quiero hablar de un amor apasionado. Oh dolor, carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso.
este rato de oración frente al Santísimo. Y antes de recibir la bendición, queremos agradecerles su presencia. Hoy estuvimos acompañándolos Martu, Toti y Juani del coro MDG, y a ellos también mi agradecimiento. Y le pedimos a Dios que nos regale, como Ignacio, valorar nuestras heridas, sacar algo bueno de ellas, animarnos a veces a exhibir nuestra cicatriz, que es historia de vida. Ahora les voy a dar la bendición con el Santísimo y después vamos a cantar para despedirnos la oración que Ignacio compuso al final de sus ejercicios espirituales. El tomad, Señor, y recibid, el tomad, Señor, y recibe. Nos preparamos entonces para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.